Las más conocidas son la Dacilirium wheeleri, la Dacilirium palmeri, la Dacilirium texanum, la Dacilirium... Hola, ¿cómo están, mis borrachos educados? Bienvenidos a una clase más de Educando Borrachos. En esta ocasión tenemos un destilado salvajemente hecho en México. No es tequila, no es mezcal, no es raicilla, no es bacanora. Es el sotol, el espíritu y la representación cultural de los estados del norte de México. El sotol es uno de los pocos destilados de México que no está hecho de agave. El sotol está hecho de una planta llamada Dacilirium, que aunque físicamente se parece mucho al agave, no pertenece a esta familia. A esta planta también se le conoce como sotol o cereque. Desde el 2002, el sotol cuenta con denominación de origen que protege las regiones de Chihuahua, Coahuila y Durango, aunque también se produce en Texas, en Estados Unidos, y esto ha generado un conflicto muy grande, pues los mexicanos, con justas razones, hablan de una apropiación cultural. Aunque técnicamente en Estados Unidos no se puede llamar sotol al destilado, sí se puede llamar destilado de sotol, porque sotol es el nombre también que se le da a esta planta. Sotol viene del náhuatl sotolín, que significa dulce de la cabeza, haciendo referencia a que en el norte al corazón de estas plantas no se le llama piña, sino que se le llama cabeza, es decir, la cabeza del sotol, el dulce de la cabeza del sotol es lo que ellos solían comer y también con lo que solían hacer bebidas fermentadas para sus ceremonias. Se conocen alrededor de 22 especies de Dacilirium, pero no todas son aptas para producir sotol. Las más conocidas son la Dacilirium wheeleri, la Dacilirium palmeri, la Dacilirium texanum, la Dacilirium duranguense, la cedrosanum y esta que tenemos aquí, que es la Leophilium. Obviamente cada una de estas subespecies de la planta va a tener sabores diferentes, pero no solo afecta a eso. En la zona de Coahuila, Chihuahua y Durango existen tres tipos de zonas geográficas, lo que viene siendo la sierra, el desierto y la llanura. Todos van a conferir distintos sabores en el resultado final. Todo esto seguramente lo vamos a poder encontrar en la contraetiqueta o en la etiqueta. ¿Listo? Es una de las variedades, así como en el mezcal todos los tipos de agave son diferentes y también todas las zonas de producción donde se puede hacer este agave es diferente. Aquí en la Dacilirium pasa exactamente lo mismo. La historia del sotol es muy antigua. Existen vestigios de los años 700 después de Cristo en los que han habido vasijas donde se fermentaba la planta del sotol. Y también podemos encontrarla en algunos corridos, como en este corrido de Chihuahua, que es una composición de 1903 que suena así. Las noches de luna alegradas con sotol. ¡Qué bonito Chihuahua! Donde obviamente podemos encontrar que el sotol era parte de la idiosincrasia y de la cultura de los estados del norte de México. Su proceso de elaboración puede ser muy similar al del mezcal, pero también puede ser similar al del tequila. ¿Por qué digo esto? Porque aunque hay una denominación de origen, todavía no hay un consejo regulador oficial que regule su método de producción. Entonces hay empresas que lo hacen de manera muy artesanal, como el mezcal, teniendo sus hornos cónico bajo tierra para la cocción, sus fermentaciones en tinas de madera, con largas fermentaciones y demás, pero también hay empresas que lo producen a manera industrial y esto también se puede llamar sotol. No hay una diferenciación hasta el momento que distinga lo artesanal de lo industrial. La única clasificación que está en su elaboración por materia prima hace referencia a si es sotol 100% puro o sotol nada más. Así como en el tequila, el que se llama solo sotol significa que es mínimo 51% de sus azúcares provienen de la planta Dacilirium y el otro puede venir de otra fuente de azúcares. Mientras que el sotol 100% puro, pues es 100% hecho de la planta Dacilirium. ¿Vale? Esa es una de las grandes diferencias que todavía genera un vacío legal, por así decirlo, en esta categoría, pero seguramente con el crecimiento del consumo y el reconocimiento mundial van a empezar a generar estas categorías de manera mucho más estricta. Y de manera muy similar como en el tequila, también tenemos nuestra categoría por añejamiento. Entonces está el sotol blanco, está el reposado, el añejo y el extrañejo. Según registros del 2021, existían en las tres regiones alrededor de 250 productores que producían más o menos 530,000 litros de sotol al año, una cifra que ha ido aumentando considerablemente año tras año. La planta Dacilirium o sotol se demora aproximadamente 15 años en estar suficientemente maduro para poder producir su destilado. Una de las grandes diferencias es que cuando esta planta florece, es decir, cuando nace el quiote, el sotol no muere, mientras que el agave cuando florece, que solo florece una vez en la vida, se muere inmediatamente y ya no se puede producir. No,
la Dasylirium, esta puede seguir produciendo, se demorará otros 15 años en regenerarse y volver a estar lista para poder producir otra vez si se desea sotol. Es una ventaja muy grande debido a que en el mundo del mezcal, tequila, raicilla y demás ha habido escasez de agave por la sobreexplotación, pero también porque esta planta solo puede florecer una vez en su vida. Bueno, el sotol por ahí ya va un paso adelante. En cuestión de rendimiento, una planta de sotol versus una de agave, podemos hacer un hincapié muy importante, y es que una cabeza de sotol pesa aproximadamente 15 a 20 kilos y se necesitan 3 cabezas de sotol para poder hacer 1 litro de destilado de sotol. Mientras que una piña de agave o cabeza puede pesar de 50 a más de 100 kilos, y no solo eso, sino que tiene un rendimiento de más o menos de 7 a 10 kilogramos por litro. Es decir, una penca de agave va a ser muchísimo más rentable que una planta de Dasylirium o sotol. Aunque su elaboración es muy similar a la del mezcal, realmente no se parecen mucho en sabor. Para mí el sotol tiene sabores, como yo llamo, más salvajes, sabores más minerales, notas vegetales frescas como la de eucalipto, notas más picantes como la de una pimienta, un final levemente dulce, pero que sobre todo se siente muy potente. Es muy delicioso, es un destilado que realmente vale la pena probar, que también tiene una variabilidad inmensa en cuestiones de sabor dependiendo del terroir y el tipo de planta que estemos utilizando. Así que bueno, en este caso tenemos un Sotomayor Leophilium. Ellos también tienen un ensamble, es decir, una mezcla de varios tipos de Dasylirium, y tienen un Texanum, que es una edición especial. Habrá que probarlos, no he tenido la oportunidad, pero la próxima vez que vaya a México seguramente me los consigo y les cuento a ver qué tal. Volviendo un poco a la historia del sotol, se preguntarán por qué no es tan conocido. Hace un tiempo en mis redes sociales hice un video acerca de la bacanora y les explicaba que en la región de Sonora, a inicios del siglo XX, hubo una prohibición de alcohol, y más o menos fue en la misma época en la que hubo prohibición de alcohol en Estados Unidos. Bueno, adivinen qué estados estaban en medio de estas dos prohibiciones. Claramente, Chihuahua, Coahuila y Durango. Entonces estos, aunque no tuvieron oficialmente una prohibición, sí se vieron permeados por las políticas en contra del alcohol. Entonces las vinatas, como se le conoce, es un dato interesante, en el norte se le conoce como vinatas, en el sur en Oaxaca se le conocen como palenques. Las vinatas eran atacadas y eran destruidas por la policía ilegalmente, porque, vuelvo y repito, no había una ley que prohibiese el alcohol. Después de mucho batallar y mucha producción clandestina, hoy podemos tener este destilado deliciosamente salvaje que tiene toda la connotación cultural y el sabor del norte de México. Y para que entiendan un poquito el eco y cómo está resonando el sotol en el mundo, el cantante Lenny Kravitz hace unos meses sacó su propia marca llamada Noche Luna. Ahora sí, dale like y por favor suscríbete si quieres ser un borracho más educado. También comparte con todos sus amigos para que sigamos creciendo esta comunidad de borrachos educados. Y si lo has probado, cuéntame de dónde y qué marcas has tenido el placer de degustar. Y bueno, salud chicos, no olviden tomarse todos sus apuntes.